Pues bueno, ahora sí, ya estamos exactamente en la cuarta parte y vamos a cerrar este análisis que inició con un título de sueño cubano, ¿no? El sueño cubano. Pero el cierre es con un signo de interrogaciones. ¿Hay sueño cubano? ¿Hay sueño venezolano? ¿Hay sueño mexicano? ¿O estamos hablando de un sueño latinoamericano únicamente de unos cuantos personajes de la vida política pública y no un poquito que es lo que les comentaba en los videos anteriores? Esta sería la cuarta parte y la parte final en la que vamos a empezar a hacer unas conclusiones, ¿no? De, pues, ¿por qué estamos viviendo esto? ¿Qué es exactamente lo que estamos viviendo? Poder dejar de ver como lo que está en la superficie y irnos a la profundidad. Hablar realmente de un tema de yo católico puedo odiar, ¿no? Me puedo expresar del presidente Andrés Manuel con odio. Vamos a ver un poquito acerca de nuestra fe sin dejar de lado consejos que nos da San Juan Pablo II, ¿no? Y aquí, bueno, pues si se acuerdan, que les platiqué que yo soy una persona que desde pues que yo tengo recuerdo 3 años. Empiezo a tener un poquito estas experiencias en las que sueño cosas que van a pasar, que estoy despierta y les digo a mis papás eventos que van a ocurrir estando despierta. Pues tenía ciertas cosas que les llaman mucho la atención a mis papás, específicamente a mi papá, por ser científico matemático, investigador, tal. Y él, de las frases que más me mencionaban eran: Claudia, es que toda mi vida, así, esta era la frase de mi papá, toda mi vida he querido, pues como buen físico que estudio, pues la naturaleza, ¿no? Eventos de la naturaleza, ver algo que rompiera con las leyes de la naturaleza, pero nunca creí que ese medio pudiera ser tú como hija mía. Entonces, pues bueno, les platico un poquito que voy a corregir un error del primer video en el que les digo yo justamente que estoy como maestra de kinder, tengo 23 años exactamente, cuando estoy dentro de Palacio Nacional y entonces sueño que yo estoy en Palacio Nacional, pero imagínense que en mi vida he entrado, lo he visto por fuera, se me hace hermoso, nunca he estado, nunca he dado un recorrido por dentro, he ido a diferentes partes, ¿no? Pero Palacio Nacional nunca lo he recorrido por dentro. Pues en este caso, los sueños más o menos, y que yo los distingo como que es algo que va a pasar, yo los diferencio porque normalmente son tan claros como un recuerdo, como el recuerdo de algo que viví. Y yo tengo sueños comunes y corrientes como todos ustedes, raros, tal. Esos son sueños muy claros. Entonces yo en este sueño que les platico que yo estaba vestida con un traje que se me hacía bastante feo, pero estaba yo sentada y preguntaba, ¿no? Yo así claramente, ¿y quién ganó como gobernador de la Ciudad de México? Y entonces había alguien como a mi cargo. O sea, yo me acuerdo que yo estaba en Palacio como si yo tuviera algún puesto, algo por el estilo, ¿no? Y me decían, ganó el señor Andrés Manuel López Obrador. Y pues, bueno, ya era mi reacción, pero me daban esa respuesta yo a mis 23 años dentro de Palacio Nacional en este sueño. Y yo en ese primer video les digo, y ahora tengo 26. No, no, es como si me hubiera bajado toda, ¿no? Toda mi vida de un jalón. No, tengo ahora 46 años. O sea, este sueño lo tuve hace 23 años. No entiendo bien por qué. Eh, Me van haciendo vía sueños como que yo vaya siguiendo la carrera, pero únicamente de Andrés Manuel. Sí, algunos eventos catastróficos que han sido mundiales. Eh, el terremoto del 85, que yo estaba bastante niña. Y de repente, pues bueno, que ya, bueno, acabo de decir que más tarde.
y pues como niña. Y entonces, pues sé exactamente la hora, el momento, despierta en el que iba a temblar por segunda vez, que iba a temblar muy fuerte. A veces amigos míos se asustaban. Yo en ese momento tenía 8 años, estaba con mi vecina, se asustó, le di miedo. Y así algunas personas, ¿no? Que me acaban diciendo, bruja. Pero pues esto no es un tema de brujería hasta que ya hablo con padres, me dicen que es el como don de profecía, que Dios lo da, pero pues lo que yo he leído, la verdad sin entender muy bien es que Dios da como es un don, ¿no? Una gracia para que cuando hablamos en su nombre estamos adelantando ciertas catástrofes, la gente entienda un poquito como qué es lo que le gustaría a Dios. Entonces fíjense que es una responsabilidad, ¿no? Porque si tú tienes estos sueños y tú estás pudiendo ver cosas que la gente promedio no puede ver, por un lado yo veo que si se puede, si se quiere, se puede detener. A veces son avisos del Espíritu Santo, de alguien que a lo mejor está por meter la pata y alguien le puede avisar, mira, este va a ser tu destino, así va a terminar tu historia. Entonces, si quieres, detente. Y si la persona no se detiene con algún evento que ya va a pasar, o casi casi yo lo sueño y al día siguiente pasa, que no había forma de tener una catástrofe, como de que tiraran el avión de alguna persona a la que quieren matar claramente, pues bueno, se trata de un evento que teníamos que vivir como nación, ¿no? Que de eso, pues eso es lo que nos va a suceder y punto. Aquí voy a dar un paso un poco más avanzado y les voy a contar. Eran tantos, tantos, tantos los sueños que yo tenía que se cumplían, que entonces me acaba diciendo alguien exactamente en el año, déjenme revisar, me parece que es el 2005. Ajá, en el 2005 cuando alguien me dice, oye, anótalos. Yo siempre desde chica tuve diarios, siempre fui una persona de diarios. Iba escribiendo y eso me ayudaba inclusive a ver un poco el avance de mi carácter. Ir viendo si mejoraba, qué tan madura era, inmadura, rencorosa, mal hablada. No, iba viendo un poco la evolución de Claudia a lo largo de los años. Y aquí exacto les voy a enseñar cómo yo empezaba a escribir muchos sueños. Aquí tengo este sueño marcado, ¿no? Que es el sueño del que les voy a contar hoy. Pero yo empecé a escribir varios sueños, sueños. Y luego a veces, porque me decían, tienes que anotarlos todos. Y si no te acuerdas, vas a poner el día, la fecha, todo, pero no me acuerdo de nada. Entonces, pues yo estoy aquí exactamente en el 2005. Me decían que cuando yo viera algo que se me repitiera mucho, pues que lo anotara. El caso es que yo no entendí en el 2005 porque yo soñaba tantas estaciones de tren y era tren y un tren y que el tren Estados Unidos y un tren y el tren. Pues la verdad no crean que yo entendía mucho. Yo nunca he sido de estas personas fan de los Estados Unidos. Mi papá, no sé por qué no lo era, no le gustaba mucho Estados Unidos y mi papá era una persona como con los pies muy puestos en la tierra, hacía análisis muy agudos de cada situación y él no tenía esta actitud aspiracional, ¿no? Como justo de lo que les platicaba en los videos anteriores de los American Dreamers, ¿no? O de que, eso sí le encantaban los dulces, gringos, como a toda mi familia, pero no tenía esto de, ay, los voy a llevar a Disneylandia. Mi papá nunca, no fue nada un papá así, era un papá bastante aterrizado. Y pues para no extenderme tanto, les voy a contar de este sueño que yo escribo en el 2005. eh, no me acuerdo ahorita en fecha, si ya había pasado, yo me imagino que sí, déjenme hacer unas cuentas medio rápidas. 2021, sí, ya había soñado con el sueño, ya había tenido aquí el sueño de Andrés Manuel en Palacio Nacional. Y entonces, ajá, 2005, 2021 estamos, ya hace 23 años, ¿no? Soñé esto. Entonces, vamos a ver, no, o sea, lo de que él estaba en Palacio Nacional, ¿no? Entonces vamos a ver este sueño, que es bastante largo como pueden ver. Y nada más les voy a poner aquí la fecha, que es un martes 11 de octubre del 2005. Lo sueño de lunes a martes. Y vean mi sueño, casi muy largo, muy largo. Pero lo que realmente nos interesa, le doy la vuelta a la página. Lo tengo aquí.
Escribo bastante feo, por lo que ven, yo no tuve esta cualidad de la letra hermosa que sí lo tuvo mi hermana Mariana. Entonces les voy aquí a leer muy rápido. ¿Qué es lo que sueño? Por si de repente no lo pueden ustedes entender por mis garrapatas. Vamos a ver, les voy a leer aquí. Cada vez me alejaba más del hotel en el que estaba y esto hace crecer mi angustia. Se vuelve a parar el tren por unos segundos y en la ventana del tren vecino veo a unas niñas y les pregunto, ¿este tren está parado? Ay, ¿este tren está parado? Me responden, sí. Y les digo, me voy a pasar a este tren. Mi tren arranca de nuevo y yo decido brincar. Aún con el movimiento, siento el terror. No entiendo cuál de los dos trenes se empieza a mover rapidísimo, me da miedo. Y las dos niñas del tren me dicen, no te preocupes, el tren es rápido. Ok. No te preocupes, el tren que va rápido es el que acabas de dejar. Este va más lento. Yo me tranquilizo y me dejo de tambalear y les pregunto, ¿y este tren a dónde va? Y me responden, va también a Estados Unidos, pero a otra parte. Me quedo igual de angustiada y me bajo del tren, pero ya estoy en Estados Unidos. No entiendo bien con quién voy, pero estoy cuidando a alguien en ese momento. Estoy pasando por una calle llena de gringos y de pronto veo unos policías correteando a un criminal. Esto es lo que digo. Nos dicen que nos peguemos al piso porque van a disparar. Ya lo tienen atrapado y le disparan. No entiendo por qué. O sea, yo no entiendo ahí qué está pasando. Y ahorita les detallo un poco más porque incluso me acuerdo de este sueño. No, que son sueños para mí muy claros que se me quedan grabadísimos. Y aquí sigo mi sueño. Y se trata del dictador de Panamá, que está en los Estados Unidos cobrando una venganza. Veo cómo su figura crece y se eleva un poco del suelo. Yo estoy en una especie de estación y le digo a la persona que está conmigo, de la que no estoy consciente de su rostro ni de su sexo, pero le digo que se ponga atrás de la columna para que no le hagan daño. En ese momento empiezo a ver cómo lanzan bombas a fábricas, a la gente. Todos empezamos a correr de un lado al otro y pongo aquí, pero el dictador ahora, suspendido en el aire, sobre nuestras cabezas, nos deja totalmente desprotegidos. No sabemos para dónde correr porque tiran bombas por todos lados. Ahora, bueno, aquí les voy a contar esta parte del sueño porque para mí fue muy impactante. Yo me acuerdo que yo veía a este dictador, porque además yo veía a este dictador como si era parte, ¿no? Como de mi país, como de mí. O sea, que hasta como que le agarraba amor al dictador, ¿no? Y yo tenía bien claro que era un dictador, que estaba más o menos desde la zona de Panamá, pero ahorita por lo que yo entiendo, seguramente desde la zona de Venezuela, alcanzando toda Latinoamérica como hasta México, ¿no? Esa era un poquito mi sensación. Y él era una cabeza, eh, digamos, como si fuera un Napoleoncito. Cuando yo les digo es que era una cabeza que tenía, digamos, a unos subordinados que estaban pues en Latinoamérica, pero con esto lo que les quiero decir era que si parecía como medio un latino jugando a ser un romano en Latinoamérica, ¿no? Un poquito, quien no me entiende esto de que un Napoleoncito, ¿no? Como que quería someter a diferentes países latinoamericanos en una dictadura comunista. Entonces, esto que yo les cuento de que yo veía un dictador, tenía un traje igualito como al de Hitler, o sea, eran personas que tenían trajes de este estilo como hitlerianos.
no veía para nada imágenes como las del Che Guevara y sus gorritos y tal. Yo veía trajes como los de Hitler y yo veía a este dictador literal cómo se despegaba del piso. No me cuenta, como que si los pies que tenía puestos sobre la tierra, se le quitaban los pies de la tierra, se inflaba, o sea, como si él fuera un globo humano, para que me entiendan, y de repente estaba toda su figura encima de nosotros los latinos, pero yo no entiendo por qué éramos tantos latinos en Estados Unidos. Este tema del tren, que nada más ustedes para que vean, aquí vamos a ver, pongo tren Estados Unidos, ¿no? ¿Quieren ver cuántas veces yo anoto sobre el tema del tren? Es increíble. Aquí está estación del tren. Luego el tema Estados Unidos. Eso es lo que se me repetía. Yo no soy una persona que tenga ningún tipo de sueño americano, que me quiere ir a Estados Unidos. Y parte de mi sueño que en alguno de estos sueños escribo, cuando yo me brinco de un tren a otro, lo único que yo tenía en mis manos, así aferrado a mí, era justamente este cuaderno. Miren, lo pueden ver, fíjense por favor hace cuántos años lo compré, que todavía está cosas de medio niña, ¿no? Usaba un poquito. Aquí, extranjero, ¿no? Así, Estados Unidos. Yo nunca he sido una persona, la verdad es que los viajes que tuve eran Europa. Me gustaban los amigos europeos, que es con los que tuve, la verdad, mucho contacto, que quiero mucho a la fecha. Y nunca, ni yo les digo, ni en mi familia, a mí no me mandaron a Estados Unidos a aprender inglés. Mi hermana tuvo un intercambio, pero fue en Europa. O sea, vamos, mi familia nunca ha sido de estas que tienen un contacto de, ay, Estados Unidos, y a cada rato viajamos. No. Si tuvimos gusto en algún lado, pudimos hacer viajes, no fueron a Estados Unidos. En algún momento sí, tal vez a comprar ropa, algunas cosas, pero no, nunca fueron como de mis metas, para que entiendan que pues no se trata de un tema inconsciente, que yo soñara 80 veces con los Estados Unidos, 1000 veces con un tren, ¿no? Cosas por el estilo. Pues no, sí, sí me gustaban los trenes de niña, alguna vez cuando todavía existía el tren a Veracruz fui, pero esto fue bastante inusitado. Ahora les cuento este sueño, se empezaba a inflar, yo sabía que era un dictador, tenía un traje puesto, no era de corbata ni de saco. Era un traje muy parecido ahorita que lo pienso, como por ejemplo al de Hugo Chávez. No este traje así como de un soldado, yo qué sé, de un camarada. Y pues cuando yo sueño eso, me acuerdo que era así como que pues sí, un dictador, pues alguien que quería como que imponer su mini imperio. Pero a mí me queda claro, la otra cosa que me quedaba muy clara era que tiraban bombas, pero sobre mi casa. Aunque yo soñaba en Estados Unidos, de repente las bombas, la persecución y el bombardeo era aquí en México. Y yo sabía que eran aviones de Estados Unidos sobre México. Esto así lo soñaba, imagínense, fue en el 2005, estamos en el 2021. Entonces, este fue uno de mis tantos sueños. Y si a este yo le aumento ahorita el sueño que tuve de Andrés Manuel tomando la presidencia, y yo ya sabía que esto iba a ser una dictadura comunista desde hace mucho tiempo. Entonces, pues básicamente regresándome para acá, son como muchos avisos de que si esto, por ejemplo, se lleva a cabo y el presidente Andrés Manuel efectivamente hace su sueño cubano, venezolano, ruso, chino aquí en México, va a acabar mal. Yo me daba cuenta que al dictador le daba exactamente igual, porque además fíjense que yo nunca doy un nombre. Digo, como nuestro dictador, ¿no? Fíjense qué curioso. O sea, yo hacía una especie de lazo, de vínculo con él, nos deja solos y nosotros no sabemos qué hacer porque nos están tirando bombas, ¿no? O sea, imagínense esa escena, qué horrible podría llegar a ser, pues porque de plano esta persona ya se salió de control, Estados Unidos está preocupado, ¿no? Y pues imagínense todos los latinos sometidos, ¿imaginan? Que viviéramos una especie de Cuba extendida, ¿no? Así de un punto de Venezuela a México y todo fuera con este estilo de dictadura, pues sería algo bastante duro.
¿no? Me lo puedo imaginar. Eh, Entre otras cosas que yo sueño, para acabar de dar así como el clímax, quienes han tenido han seguido estos sueños conmigo, en el que yo les he dicho que veía no unos muertos, veía muchísimos muertos. Era tal nivel de muertos aquí en México que empezaban a llevar como unos carros. Yo les llamábamos los carniceros y de repente ellos iban recogiendo cuerpos en la calle. Ya los apilaban, eran tantos los muertos que los apilaban. Yo no entendía, nunca entendí de qué se trataban estos muertos. Veía muchos jóvenes así de repente en la calle, nada más era el recogedero de muertos. Yo no entendía si estos muertos eran, como que yo siempre lo asocié un poquito con el narcotráfico, pero en realidad yo no les puedo decir si es el narcotráfico, si es la pandemia, no lo sé. Lo siguiente que yo soñaba que todavía no ha pasado eran grandes saqueos a muchas casas. Eran grupos delictivos sin ningún tipo de control. O sea, yo veía que no, ya como que el estado de gobernabilidad, de que nos cuida, ¿no? El gobierno, un sueño guajiro. Y terminaba viendo también cómo, este, habían estos famosos, pues mi preocupación, lo que ya les había yo platicado, que yo vi el tema de la Guardia Nacional por adelantado, pero eran como personas militarizadas que no tenían este sentido de cuidar a la nación. O sea, no había un sentimiento nacionalista de cuidar a los mexicanos. Ellos estaban a cargo de un presidente y solamente recibían órdenes del presidente y respetaban al presidente. No sentían amor por los mexicanos. O sea, le obedecían a un líder negativo, digamos un Stalin, un Benito Mussolini, no un Hitler, que no se trata de cuidar a los alemanes, no se trata de cuidar a los rusos, no se trata de cuidar a los italianos, ¿no? Se trata de seguir las órdenes de un hombre, ¿no? Entonces, esto yo lo veía y no entendía yo quién era el tema de la Guardia Nacional, por eso les vuelvo a decir que sé perfecto quién pidió la Guardia Nacional. ¿Quién inició eso? Y lo inició Enrique Peña Nieto. Y me acuerdo que yo preguntaba, oiga, así en el sueño, todavía ni siquiera había sido presidente Enrique Peña Nieto cuando yo soñé esto. Y por culpa de quién está pasando todo esto, ¿no? Porque están tomando los estados, porque hay toques de queda, nosotros no podemos salir a ningún lado, estaban cerrados los parques, estaba todo militarizado. Había personas en los parques con rifles, había personas en diferentes estados. Y de repente me decía, todo esto es culpa del señor Enrique. Yo decía, señor Enrique, entonces cuando veo lo de la Guardia Nacional, digo, oh, el presidente Enrique Peña Nieto. Entonces yo pues, le cuento a mi mamá mis sueños. Yo, ¿te acuerdas mi sueño el señor Enrique? Pues, cuando veo que ya la Guardia Nacional, quien se la toma en serio es Andrés Manuel, dije, Dios santo, es el señor Enrique, porque ya no es presidente. Entonces, ¿la culpa de quién? Pues de quien empezó, ¿no? Y lo siguiente que yo veía en mi sueño era que muchos, ¿se acuerdan? Muchos de nosotros terminábamos yéndonos a Estados Unidos, como sale en mi sueño, y pues realmente no entiendo de eso mucho más. Y ahí me detengo con el tema de mis sueños. Ahora nos vamos a ir a lo siguiente, a lo que realmente está pasando hoy en nuestro país. Y vamos a hablar del presidente Andrés Manuel. Yo creo que yo, como muchas otras personas, no sentimos un odio, yo no siento ningún tipo de odio hacia la persona del presidente. Yo sí creo que tengo un respeto hacia la figura presidencial. Creo que tiene que haber respeto. No importa el camino que esté llevando, no importa el juego al que esté jugando, pues es un presidente elegido por mexicanos, muchos arrepentidos, pero al final que creyeron en un cambio. No estoy aquí para criticarlo, para echarle más sal, tal, pero para analizar. Acuérdense que yo soy analista y soy católica. Entonces, voy a intentar cerrar un poquito este análisis con lo que hoy está pasando, con a lo mejor cosas que tal vez yo puedo ver
que luego veo que ni siquiera los analistas políticos, tal, que hablan como que lo hablan con esa claridad. Lo que yo sí les puedo decir que veo es a un presidente que no está ejerciendo la función de un presidente, vamos, que vemos las mañaneras y parece más bien como un show. No, yo me pongo a pensar las horas que tengo al día, evangelizo, y cuánto tiempo tardaría el yo hacer un ejercicio como la mañanera. Me quitaría bastante tiempo. Y mientras uno va analizando, presentando tal y tal, pues porque mi vida fue de presentaciones, ¿no? Veo el presidente Andrés Manuel y es lo que estuve haciendo de mis 26 a mis 37 años sin parar. Las presentaciones agotan. Entonces, si yo tomo las mañaneras, uno se agota, ¿cuánto tiempo real entonces le queda al presidente para diseñar estrategias, para estudiar a México? Y yo me doy cuenta entonces que el presidente tiene que estudiar sus mañaneras, ¿no? Y de las cosas que analizo últimas fechas, me doy cuenta que a partir del 6 de junio, que también tengo un sueño en el que yo veo al presidente y al lado veo como un peluche, esto la verdad no crean que yo entiendo muy bien, pero veo un peluche con su figura como caricaturizada, ¿no? Del presidente en una alberca. Yo veía que era lluvia, o sea, lo ubicaba como en el verano, y veía yo cómo se estaba ahogando, y lo único que yo puedo interpretar es como si la figura presidencial se estuviera ahogando. Yo veía como el muñeco que estaba junto a él estaba ahogado y él todavía como que pataleaba, era un poco así en una alberca. Eso era mi sueño. Entonces, pues me quedé pensando y dije, ese no es un buen sueño, ¿no? Entonces, esto debe de tener algunas cosas negativas, ¿no? Pero lo que sí entiendo es que él empieza a ver que pierde poder. Y entonces el siguiente paso es criticar a los medios. Ahora, ahí va lo siguiente. Si yo sigo pensando como un analista profesional, cuando yo me tenía que meter de lleno en un tema, lo que sigue en el momento en el que yo me meto a trabajar, si mi trabajo es cuidar de los mexicanos y de la nación mexicana, yo, Claudia, no iba a tener tiempo o yo no tendría tiempo para estar viendo quién está hablando mal o bien de mí. Si el presidente es un verdadero cristiano, como él nos lo ha hecho creer, y realmente practica la religión y realmente cree en Jesús, pues tenía arraigadísimo, porque los cristianos además son buenérrimos en la Biblia, y me encantaría poder ir a una mañanera para ver si me puede dar una sola cita bíblica correcta el presidente, lo cual dudo, pero me encantaría que alguien lo hiciera. Y entonces yo me detengo únicamente en lo que dice Jesús: por sus frutos los conocerán, ¿no? O bienaventurados los perseguidos. O si los persiguen es, ¿no? Y cuando yo veo al presidente que no sigue, es como si en su vida hubiera leído el Evangelio. Entonces yo les digo, católicos, cristianos, protestantes de cualquier religión que han votado por el presidente Andrés Manuel, solo nos ha dicho que cree en Jesús para que ustedes voten. Evidentemente no sabe nada de Jesús, no sigue sus leyes, no lo conoce, no creo que nunca lo haya leído. Y porque en este caso, pues ustedes piensen a lo que se dedican, piensen que a veces el día no nos alcanza, creen que ustedes tendrían tiempo. Imagínense el universo de personas que a mí me pueden cuestionar, ¿no? Y que me pueden hacer críticas, pensando en los grupos que llevo, pensando que hay personas por aquí, por allá en diferentes lugares este, que unos muy lindos que me aprecian, otros que lo que sea, puede ser controversial. Sinceramente no me da tiempo por estar metida en mi trabajo y porque mi meta es evangelizar, poder ver quién me critica y quién no me critica. Si esto forma parte del ejercicio ahora del presidente en sus mañaneras, mínimo una vez a la semana, y lleva un conteo exacto de todo lo que dicen positivo, negativo de él, santo Dios, pues entonces yo me doy cuenta que él cree que la presidencia se trata acerca de su persona, no de un grupo de conjunto, ¿no? De personas que están trabajando
para México, que se están preparando para mejorar México, porque es en eso en lo que él tendría que estar enfocado. No le quedaría tiempo. No tendría tiempo. Lo que él tendría que estar haciendo es dar resultados y decir, caray, pues saben que mis hijos yo, pues por mis frutos me conocerán. Entonces van a ir viendo ciertas cuestiones, van a ir viendo cómo baja la gasolina, van a ir viendo cómo baja la luz, van a ir viendo cómo baja el agua, van a ir viendo cómo baja el pollo y ya no dejan de comer esas patitas de pollo de las que yo les hablaba. Van a poder comer un poquito más, ¿no? Pero nada de esto escuchamos, ¿no? Lo siguiente a lo que nos vamos es, pues, a este tipo de cuestiones que hemos estado viendo cuando le dicen al presidente que cuando habla de la palabra el pueblo se refiere a él. Porque efectivamente yo hoy en día no conozco a personas, antes yo veía muchos que defendían al presidente, pero voy viendo cómo cada vez uno, otro y otro dicen, ay, no tengo cómo defenderlo, sí, nos está llevando a una dictadura, uy, nos está empobreciendo, oh, nos dice muchas mentiras. Yo tengo el recuerdo, esta es algo fundamental. Vamos a pensar ahorita en el ataque a todos los periodistas. Y yo hoy les pregunto, ¿ustedes creen que Andrés Manuel estaría en la presidencia si no es gracias a todos los medios que hoy está atacando? Vamos a pensar que Loret de Mola fue el que sacó el caso de esta lujosa mansión del presidente Enrique Peña Nieto. Vamos a ver quiénes fueron los reporteros que sacaron todos los escándalos presidenciales. ¿Y esto qué fue lo que hizo? Que todos los mexicanos nos indignáramos y entre ellos mi hermano tomara como candidato para un cambio a Andrés Manuel. Así, básicamente, mi hermano. Y yo ya le hice notar algunas cosas como psicóloga, ¿no? De que a mí no me gustaba, cierto comportamiento en el presidente, que otra cosa que a mí se me hacía rara era que no se diera el poder. Normalmente cuando hay un grupo fuerte, aunque alguien siga de cabeza del movimiento y dicen, bueno, ya pasó mi momento, ahorita el que se va a elegir para ser presidente es tal, pero pues yo sigo un poco como cabeza de este movimiento, ¿no? Lo hemos visto en los diferentes partidos políticos. Ver a diferentes políticos fuertes que tienen su oportunidad, no ganan, siguen allí, forman parte del equipo, pero dicen, ya no es mi tiempo, va el que sigue. Aquí tenemos al presidente con 3 intentos. Entonces, si son 3 intentos y lo logró, yo no creo que su intención sea salirse en ningún momento del gobierno. Él está siguiendo los pasos exactos que está siguiendo, ¿no? En Venezuela, Hugo Chávez, exacto, igualito. Es, uy, ¿qué hago? Pues él ya se dio cuenta que los medios de comunicación están haciendo su trabajo exactamente igual como lo hicieron con Enrique Peña Nieto, exactamente igual como lo hicieron con Calderón. Yo nunca he sido una seguidora de analistas políticos toda mi vida. Me gusta estar formada, soy crítica, soy analista también y me gusta mucho, pues al final estar bien informada y entender lo que está pasando en el mundo y en mi país. Entonces, pues bueno, ¿qué es parte de lo que termino yo observando? Pues cómo son juiciosos, cómo son duros, cómo observan, hacen críticas rudas, duras. Y el presidente Andrés Manuel se ve que le gustó este trabajo y que fue, pues les debería yo creo que dar una medalla, algún regalo, algún tipo de, ¿no? Sí. Gracias a ti llegué a la presidencia. Si no han existido estos medios con estos reporteros y la gente no se indigna con los abusos del priismo, por ejemplo, ¿no? De ver, ay, otra vez con sus casas, sus yates, uy, nos tienen hartos. Basta. Y ver realmente a un presidente sencillo, genuinamente sencillo en su forma de vestir. Yo ya lo había hablado abiertamente alguna vez, en el que yo no lo veo como alguien que muera por tener el vino más fino del mundo, la copa más fina del mundo. Pero tristemente, si él quisiera únicamente un yate y
y un departamento muy lujoso en Miami con su yate de lujo, sería, no sería realmente un peligro. El peligro es que el presidente hoy, Andrés Manuel, quiere ser el dueño de México sin nuestro consentimiento. O sea, como ya vimos, él es el pueblo. Quien disiente de lo que él opina es un opositor y la gente pagada por él, que él sabe perfectamente que están pagados y que muchos de ustedes, que yo los quiero mucho, no tengo nada en contra de ustedes, que están pagados también por el presidente, pues evidentemente nunca saben para dónde va a brincar al día siguiente, porque lo único que lo va a saber es él y sus emociones y sus arrebatos como cualquier otro dictador. Y cuando él cree y tenga la sensación de que alguien ya lo defraudó, lo traicionó, lo va a correr aunque forme parte de una idea que le cruzó por la cabeza que no tiene un sustento real. Cuando alguien miente mucho y está haciendo algo que sabe que va en contra y que está engañando a la gente, tiene un lenguaje verbal como el del presidente, que lo vemos como agachón, como callado. No se ve una persona formal, segura de sí misma, está pasando esto, está pasando aquello. No se ve como alguien serio. Yo lo comparo con los discursos presidenciales, incluidos de los priistas, y son personas que aunque me cayeran gordas, hacían su trabajo. Si además de eso robaban, hacían sus chanchullos y tal, veíamos a personas que estaban tratando de hacer cambios a México, que estaban trabajando, que corrían de acá para allá, que no estaban ahí echándose, como por ahí escuché a alguien decir que era similar a ver un siempre en domingo las mañaneras. Sí, creo que si ahora alguien tiene ganas como de divertirse, de relajarse, de no pensar, que tendría que ser lo contrario, un aviso presidencial, pues verías un programa como hoy, ¿no? Así, pensando en los programas en los que hay chismes, argüendes y que si la telenovela no sé qué, que si este dijo esto, dijo aquello. Sinceramente en eso se está convirtiendo la mañanera. No vemos propuestas serias del presidente, no nos habla sobre el futuro, no nos dice qué es lo que va a hacer. Y yo les hago esta pregunta, ¿quién de nosotros hoy hemos escuchado al presidente explicar qué es la cuarta transformación? Únicamente vamos viendo cómo está destruyendo diferentes instituciones que han sido construidas, que queremos transparencia, que queremos apoyos, fideicomisos, tal, tal, tal. Y vamos viendo cómo da un plumazo, otro plumazo, otro plumazo, y le da exactamente igual. Ahora, yo como católico, ¿cuál es mi tarea? ¿Odiar al presidente? Por ahí alguien me escribió un mensaje, oye Claudia, fíjate que yo vi un infiltrado aquí y allá. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí puede haber en estos grupos y en cualquiera en los que yo esté evangelizando, personas que les guste el presidente Andrés Manuel, que estén con él, que crean en su 4T y en la cuarta transformación. Es más, que trabajen con él. Porque tengo un hermano, sin ir más lejos, que lo que hizo lo apoyó toda su carrera. Entonces, aquí no existe un tema de infiltrados. Aquí el tema que yo hablé muy claro y que sé que sigo teniendo varias personas allí que forman parte de los grupos pagados de Andrés Manuel, que a quienes yo he conocido, lo reitero y lo vuelvo a decir, no me caen mal, a mí se me hacen seres humanos lindos, con los que pude intimar, pues no honestos, no sinceros, como el mismísimo Andrés Manuel, que saben que llevan una agenda, ¿no? Que de repente sus grupos se llamaban Operación Juárez 2020, no habíamos llegado ni al 2020, ¿no? Y yo no había entendido nada de Benito Juárez dentro de, ¿no? Así, dentro de lo que pensaba el presidente. Y entonces empiezo a ver, ¿no? Cómo se van inclinando para allá. Y luego el plan somos todos, ¿no? Por ejemplo. Y luego más cosas que ahorita les voy a pasar algunos screenshots en un siguiente videito, únicamente conociendo mejor estos grupos, en el que ya nos platicaba por ahí un venezolano, cubanos, bienvenidos hermanos, ¿no? Están ahí los morenistas, ¿no? Están los chavos de Morena,
una mujer con su apellido Cabeza de Vaca que trabaja para Morena, tenemos a Christopher Buendía, tenemos a Juanito, a más personas que trabajan en el gobierno y sinceramente que yo en algún momento que platiqué con ellos sé que son personas, algunos de ellos que tienen causas genuinas, que en algunas cosas se están poniendo a trabajar, pero lo que yo creo que está mal y que lo tienen que repensar es en engañar a la gente. O sea, yo no me puedo aventar un movimiento 4T si no te digo bienvenido al comunismo porque nosotros que estamos recibiendo privilegios del presidente Andrés Manuel nos está